Un gran saludo para el programa de Ernesto en YouTube. Saludos desde la Fundación Francisco Gabriel Soler y desde la imaginación de Cricri, el grillito cantor. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ernesto, bienvenidos a otro video. Estamos hablando desde el Bebop's Dinner en la conferencia de prensa del nieto de Francisco Gabilondo Soler. A lo mejor ustedes, ya millennials, ni lo recuerdan ni han escuchado la música de Cricri, pero sus papás y los papás de sus papás crecieron escuchando la XEW, en donde se transmitía 2 programas en vivo de este gran maestro. Música para niños, esto sí es música para niños. Vamos a ver qué nos dice el nieto de Francisco Gabilondo Soler en el Bebop's Dinner. Suscríbete al canal, activa la campanita, deja tu like. Vamos a la conferencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Híjole, sí jalan los grillos, ¿verdad? Caray, sé que nunca pensé que íbamos a hacer tantos, pero de verdad que qué honor y qué orgullo que estamos pues, todos aquí juntos celebrando algo que tiene que ver pues, con todos, con varias generaciones, con nuestra formación, nuestro crecimiento, con todas las niñas y los niños de todas las edades. Me voy a sentar, si ustedes me permiten. Quiero antes, ¿está bien ahí? ¿Se escucha? Sí. Pues antes que nada, ustedes saben quién soy, Oscar Gabilondo, presidente de la Fundación Francisco Gabilondo Soler Cricri, y pues nos acompaña también el señor Gerardo Australia, que es productor y quien ha llevado toda esta parte importante de la edición y masterización de todo este material del que vamos a platicar en este momento. Some Other Planet es una disquera internacional quien se aventó la valentía de entrar con nosotros a traer este nuevo material a flote. Es un material, no quiero decir nuevo, es muy viejo, sí, pero bueno, pues nuevo porque jamás antes se ha escuchado y son tomas como jamás te hubieras imaginado y nunca lo has escuchado. Así es. Vamos a hablar de Francisco Gabilondo Soler, de Cricri, de nuestro queridísimo grillito cantor, que pues lo conocemos sí en muchos discos, pues ustedes saben, hay una película, lo han cantado no sé cuántos intérpretes, Eugenia León, Plácido Domingo, Javier Camarena, Miguel Bosé, Alejandra Guzmán, Miriche Mocedades, Ana Torroja, Mireille Mathieu, Emanuel y pues Eugenia León, por supuesto, que es una de nuestras queridas en México y ha pasado a otros países también, ya se tradujo a otros idiomas, al inglés, al francés, inclusive al hebreo, por ahí hay una producción en búlgaro, en japonés, y lo hemos escuchado en diferentes grabaciones, sí, pero en esta ocasión lo escuchamos diferente, pero como se hizo famoso. Dentro del total de su acervo de 263 piezas, más algunos otros borradores en servilleta y toda la cosa, porque así escriben muchos músicos en cualquier papel y después eso pasa a ser pues documentos muy importantes, pero bueno, en esta ocasión se quedaron grabadas todas estas piezas. ¿Cómo creen? En vivo. Un Francisco Gabilondo Soler con versiones
en vivo, como se escuchaba originalmente, con su banda original, con su concepto base, con una banda de no más de 5 músicos, incluyéndolo, que se integra por efectistas, por supuesto un gran violinista, Núñez de Borbón, así como otra participación de Juan García Esquivel, y pues él cantando y don Manuel Bernal narrando sus canciones, cuentos y canciones. Mucho de este material que contiene estos álbumes, mucho de este material contiene también piezas que jamás se pusieron en un disco, nunca. Y otras que son muy conocidas, pero en versión en vivo, y otras no tan conocidas. Me refiero a, bueno, pues algunos sí las conocen, otros no, como el Chivo Ciclista, como el Pato Visco, como el Calendario, los Conejos Panaderos, que están ejecutadas en una versión en vivo, por supuesto, de una manera excepcional, ¿sí? Donde podemos ver la destreza y la habilidad de aquel Francisco Gabilondo Soler, de cómo se hizo famoso. Cuando lo escuchamos en los discos que ya tenemos costumbre y que ya los memorizamos, escuchamos a un Pancho Gabilondo un poco cansado. Porque si algunos discos se hicieron un poco antes de que se retirara, y otros entró a estudio cuando él ya se había retirado. Él se retira en 1962, 61, por todavía algunas cosas en el 62. De estas piezas que les estoy hablando son 50s, 40s, y se siente la frescura en su voz, en su manera de ejecución, en esa interpretación con ganas de salir, de que la gente lo aceptara, de dar en el gusto de toda la gente. Todo ese bagaje puesto en esa fuerza de joven profesional, como un músico que quería tener éxito. Por eso se escucha diferente, por eso es único escucharlo en estas versiones. Y pues de aquí, con el trabajo de Gerardo, la visión, que pues bueno, tengo que presumir, Gerardo es un gran compositor, extraordinario compositor, que ha trabajado con Ricky Martin, que ha trabajado con, pues bueno, no sé cuántos, si ahorita te dices la lista, pues son muchos. Ha hecho muchas piezas para trabajo para Disney también, y pues para también muchas empresas jugueteras, Mattel, etcétera, todo este trabajo de jingles. Además que ha sido pues guitarrista y músico con grupos muy conocidos. Tiene una experiencia en la música muy amplia, y además que yo tengo el honor de tener, que sea mi amigo y mi socio, sí, por muchos años. Y él dijo, oye, es que ese material es extraordinario, nada más hay que darle una pasada. Yo pensé que esa pasada iba a ser rápido, y nos llevó muchos años, muchos años de trabajo. Y él se inclinó por hacer todo el trabajo, la edición y la masterización, desde seleccionar cada una de las piezas y los cuentos, para darle sentido a lo que es este material. Estos 7 álbumes, que bueno, suman 9 álbumes en total, que reúnen además, bueno, si lo multiplicamos, el total de estos 9 álbumes, estamos hablando de una cantidad bastante grande de material, más de 160 piezas, bueno, tracks, porque incluye cortinillas, incluye cuentos y por supuesto las canciones.
inclusive es más material de lo que hemos escuchado en los discos. Y me gustaría pues invitar a Gerardo que nos hable un poquito del proyecto y de quién es él. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por haber venido. Les agradecemos la fundación, les agradece muchísimo, la verdad. Es un proyecto muy interesante y vale la pena difundirlo y vale la pena utilizarlo como herramienta para enseñarle a las nuevas generaciones quién fue uno de los más espectaculares compositores de música infantil de habla hispana en toda su historia, ¿no? Estamos hablando de Francisco Gabilondo Soler. Pero me voy a remontar al terremoto del 85, que toda tragedia que todos recordamos y que está marcado en la historia de nuestro corazón. En la XCW, que está en el centro, que era donde se grababa todo, absolutamente toda la radio, donde no nació ahí la radio, pero ahí se estableció, sufrió bastantes daños, y en esas instalaciones tenía Rosario Patiño, que fue la esposa de Francisco Gabilondo Soler, mamá Patito, que la Patita se la dedicó porque él era mi abuela, que es su abuela, exactamente, una mujer maravillosa, chaparrita, guapísima, pero un dínamo de mujer increíble. Fue durante más de 40 años la gente personal, el manager personal de Francisco Gabilondo Soler, y también de otros autores y de otros compositores como ¿cómo se llama? Armengol, Tuero, Amaro Montes y las hermanas Águila, también del cantante, el solista, ¿cómo se llama? Marco Antonio Muñiz, perdón. Ella fue lo que fue también de Marco Antonio. Y entonces, a raíz del temblor, le hablaron a Oscar diciéndole: oye, aquí hay un chorro de cintas de carrete abiertos, si se acuerdan de esas viejas cintas. Hay un chorro de cintas, ¿qué les hacemos? Se las van a romper, las van a tirar, las van a atar, tráetelas, ¿no? Son cintas de un cuarto que se llaman, que ahorita ya no hay aparatos donde tocarlos, sino que hay que conseguirlos. Bueno, obviamente algunas gentes en casa los tienen de los abuelos, etcétera. Ven por ellas porque esto se va a tirar. Entonces, Oscar fue. Y entonces yo en el estudio de grabación teníamos una máquina precisamente que corría este tipo de cintas. Bueno, y nos empezamos a escuchar y eran todos los programas de la gran mayoría de los 27 años que el programa duró. Imagínense, 27 años de estar haciendo un programa en vivo. Primero fue una vez a la semana, después 2 veces a la semana, y después en su auge y en su buena época, diario. Entonces quiero que por favor imaginen esto. Está el señor Francisco Gabilondo Soler, su esposa fue la primera mujer que vendió tiempo aire para la XCW. Fue la primera mujer que usó, creo que medias de nylon, ¿verdad? Así es. Fue la primera mujer que usó porque patrocinaba, entonces dijo, para poder vender, ella se puso las medias y vámonos, no, para poder vender, a ver de qué se trataba. Fue la primera mujer que ella fue prácticamente, si no la creadora del personaje, no en sí, pero sí fue la primera que impulsó a Francisco Gabilondo Soler como Cricri, porque él empezó a trabajar, a tocar piano, acompañando artistas también que están saliendo en el radio, pero ella le dijo, no, tú haz tus cancioncitas estas, hombre, buenísimas para los niños, y vamos a ver. Y ella le consiguió su primer patrocinador, que fue la Lotería, ¿no? Nacional. La Lotería Nacional. Entonces, imagínense, ella empezó a vender bastante, o sea, a tener mucha chamba, y la mayor de la chamba era vender el tiempo aire o vender la marca, que tenía para Puma la Campana, vendía para la Lotería. Entonces empezó a viajar. Y entonces dejaba a don Francisco de nano con los dos pequeños que tenía su hijo Jorge y su hija, y entonces él tenía que vérselas de mamá y aparte atender su programa de radio. Pero conforme fue pasando el tiempo y conforme fue ganando más fama, pues el programa se hizo diario. Entonces, por favor, quiero que imaginen lo que es
componer una canción diaria, componer un cuentecito que era un señor cuento, son preciosos los cuentos, inteligentísimos, diario, para llegar 5 o media hora antes del programa, decirle a todos, a ver muchachos, vénganse para acá. Estaba el señor famosísimo, se llamaba Alpiste, que era el que hacía los ruidos, que si te decía un camión, pues hacía el camión, que se hacía un caballo, el caballo. Y a ver, vamos a ver, aquí está medio escrito, ni siquiera escrito bien en partitura, sino rápido para acá. Vamos a ver, vamos a ensayarla, esta es la canción, vámonos. Se graba. Y entonces, durante 27 años grabando en vivo, no hay de que si te equivocaste, y se oyen varias equivocaciones, de verdad, muchas equivocaciones. Entonces, imagínense el talento, imagínense la capacidad de improvisación, imagínense toda la imaginación de este hombre para estar manteniendo durante 1 hora un programa diario. La verdad se dice fácil, y aparte teniendo que ir a la casa a cuidar a los chamacos, ¿no? Entonces se dice fácil, pero estamos hablando de una persona excepcional como músico. Francisco Gavilón Soler, sobre todo como pianista, estamos hablando de veras un portento de improvisador. Él tuvo mucha influencia, él estuvo viviendo en Nueva Orleans, su papá lo mandó a estudiar, y lo que menos hizo fue estudiar, sino meterse a todos los tuburios, a aprender el jazz. Y entonces él fue totalmente autodidacta, pero con un portento increíble. Yo puedo decir que era prácticamente, ¿cómo se llama? De estos artistas que son que tienen una creatividad y tocando con una técnica excepcional, y aparte la inventiva. Leyó mucho durante toda su vida, él fue muy autodidacta. No le gustó la escuela, no le gustaba que lo amarraran, él prefería correr por los campos y vivir en los castillos. La astronomía se convirtió en una de sus pasiones, y ahí fue donde se acabó su dinero. Ahí le metió toda la lana a comprar un telescopio gigantesco que tenía en Texcoco, y él era la cuestión de la imaginación y todo, ¿no? Entonces, pero estamos hablando de una persona que en estos discos se manifiesta como era, a ver, vamos a tocar en vivo y vámonos. Entonces tienen un valor muy incalculable al tomarlos de esa manera. Estamos oyendo La Patita por 500ª ocasión, sí, pero lo estás oyendo en vivo como salió y como se oyó y como tocó. En el disco, ¿qué pasa con el disco? Hay ensayos, hay toma 1, hay toma 50, hay toma 200, hasta que salga bien, ¿no? Entonces, aparte, estos se avientan unas versiones porque a la hora de improvisar, entonces mete cosas nuevas, hay canciones nuevas, todo está en el calor, atrapado en el calor del momento. Entonces, el valor histórico y el valor artístico es incalculable, ¿no? Ya son unas piezas bellísimas que ahora con la cuestión de las redes y todo, lo podemos tener absolutamente todos, ¿no? Toda la gente en habla hispana, y transmitírselo a las nuevas generaciones, que es lo más importante. Que él, cuando le dieron la oportunidad de entrar a la televisión, le dijo, bueno, pues le entra, pero la verdad no le fue bien y no se decepcionó mucho. ¿Por qué? Porque él decía de que lo que le importaba que los niños utilizaran su imaginación, no vieran. También por eso no se peleó, pero más bien no peló a Disney, le hizo el fuchi, porque dice, oye, al momento de que hagas tu caricatura y que hagas el ratoncito y que hagas el puerquito y todo, ya le quitaste la imaginación al niño, que no se lo tiene que imaginar. Entonces él era un proactivo de la imaginación de los niños. Nunca trató a los niños como niños, sino como unas personas que eran, y como adultos chiquitos, que era lo que le aborrecía, ¿no? Mucha gente decía de que odiaba a los niños y todo. No, odiaba al niño adulto, al niño de que ya es comportado, al niño cero espontáneo, sino, ¿no? Al niño rígido y que estaba sometido a las órdenes de los mayores, ¿no? Entonces es un documento único. La verdad nos tardamos muchos años en escoger, en limpiar las piezas. Fue arqueología pura musical, porque la verdad vale la pena tenerlo, ¿no? Vale tenerla. Es un tesoro mexicano, debería estar en la, ¿cómo se llama?, en la memoria
de la ONU y debería de ser nombrado, porque de música infantil no tenemos mucho, si ustedes se fijan, y de la calidad, de los cuentos, de la calidad de la música, no tenemos mucho, ¿verdad? Digo, la verdad, no ha habido otro compositor como él, ¿no? De música infantil. En esos espacios que se escucha la improvisación, pues yo lo escuchaba y decía a Gerardo, oye, ¿cómo mejoramos eso? No, hombre, eso es lo interesante, claro. Que se oiga los errores y todo. Los errores, y a veces se escuchan hasta las risas de los músicos, y a veces se escucha también la intervención que le da un poquito más largo al piano, o los efectos que lo hacen más largos, pues porque estaba ocurriendo en ese momento, había que salvar el momento, ese espacio de radio en vivo, pues había que improvisar. Y eso lo hace muy especial. En cuanto a la obra de Francisco Gabilondo Soler, y lo que comentaba Gerardo, ¿no? Lo especial que ha sido para todos nosotros, para todos, me refiero a todas y todos los mexicanos, y lo que nos ha marcado, lo que ha hecho nuestra formación, esto a partir de la imaginación. Mi abuelo no quería que se hicieran estereotipos, como bien lo explicaba Gerardo, de alguno de los personajes, sino que fueran fieles propietarios cada uno de los que escucha la música de Francisco Gabilondo Soler. ¿Qué lograba con esto? Y sigue logrando que los niños tengan sí, suena un poco corporativo, ¿no? Pero es que tengan una propiedad intelectual pura, ¿sí? Y así en el paso del tiempo, por supuesto, vamos defendiendo cada uno de nosotros a nuestro personaje. Por ejemplo, el ratón vaquero podemos imaginarlo cada uno diferente de cómo, pues, cómo nos da nuestra mente o cómo lo queramos hacer. Y cada uno tiene una versión diferente de la muñeca fría del ratón vaquero, de Bombón Primero, de la princesa Caramelo, de más de 400 personajes. Lo que hace es que podemos tener una discusión de cada uno de estos personajes, de cómo lo queremos, cómo lo sentimos, cómo lo apreciamos o en qué momento lo escuchamos. Hay veces que lo escuchamos en un lugar especial, con temas, con aspectos sentimentales, como puede ser en casa, con la abuelita, con abuelito, o puede ser que lo escuchamos en la escuela y nos da otro tipo de emociones, pero ese personaje es diferente, totalmente diferente de cada otra persona, y eso es lo que lo hace especial, eso es lo que lo hace único, y eso es lo que nos permite seguir presumiendo ante el mundo, ante todo el medio de la música, que es lo que nos ha dado Francisco Gabilondo Soler, esa originalidad en su concepto, en su personaje, en toda la hechura de sus programas, y creo que eso es muy defendible. Y bueno, a mí me enorgullece platicar todo esto, pues todo ese trabajo que se venía haciendo siempre diario en casa, que yo todavía ni nacía cuando comenzaron. Mi papá apenas tenía pues algunos añitos, ¿no? 6, 7 años cuando comienza Cricri, que bueno, mi tía Diana y mi papá pues fueron los primeros niños que escuchan Cricri. Pero así en el tiempo, ya cuando nosotros nacemos, el trabajo seguía, el cuidado de ir a las escuelas, de presentarnos en alcaldías o en municipios, en diferentes lugares, en festivales, para que siempre se conservara la obra de Francisco Gabilondo Soler. Por eso hoy en día, llevarlo a plataformas, que están en todas las plataformas digitales, y ya lo pueden escuchar y ya lo pueden disfrutar. Sí, Amazon Music, Spotify, Deezer, absolutamente todas. Y no nada más las regionales, sino las de otros países también. Es para ponernos también al nivel de la tecnología actual.
Y eso es bien importante, ¿no? Muy importante, porque hay muchos que no tienen o no encuentran la manera de llevarlo a las nuevas generaciones. Buscamos que nuestras nuevas generaciones nos sigan escuchando. ¿Quiénes lo escuchan? Sí, nuestros abuelitos, papás y mamás. Pero los niños no escuchan las cosas así. No escuchan a Cricri porque ya tengan ese Cricri en la mente. Es por recomendación. De la abuela, del abuelo, de la tía, del tío, de la mamá, del papá o de la escuela. Y es cuando llega y lo escuchan otra vez, lo volvemos a tener al niño, lo volvemos a abrazar y le volvemos a hacer entender de los valores y de toda esta diversidad de conceptos que tiene Francisco Gabilondo Soler defendiendo a todos, ¿no? El medio ambiente, defendiendo la sociedad, defendiendo las situaciones, defendiendo los oficios y todas estas cosas que los niños deben entender de cualquier generación. Ahí están ahora en las nuevas plataformas. Entonces, este es el mensaje, sí, también para las abuelitas, abuelitos, papás, tías, etcétera. Nos hemos llevado una gran sorpresa que los adolescentes lo escuchan y luego lo abrazan a Cricri porque sienten, perciben y se dan cuenta de la riqueza que existe en el contenido, en la música y en el desarrollo del concepto y de su composición, y eso pues nos ayuda mucho. Tenemos la fortuna de que seguimos vigentes y vamos a seguir vigentes gracias a las tecnologías, gracias a las plataformas. Sí, gracias pues a un magnífico compositor, Francisco Gabilondo Soler, a su promotora, Mamá Patito, pero ¿saben a quién gracias? A ustedes, porque sin ustedes no nos vamos a ningún lado. Yo creo que deberíamos hacer un homenaje diario a ustedes, que día con día se parten el lomo por llevar la nota, tomar la nota, llevarla a cada rincón. Mamá Patito me decía, ¿tú sabes lo difícil que es llevar la música de Cricri a cada rincón del país? Es, de verdad, muy complicado y es muy complejo. Bueno, llevar la nota a cada rincón del país, ¿cómo se los tengo que decir? Debe ser, de verdad, muy difícil. Y eso, pues, es lo que hacen ustedes y mi merecido respeto y admiración y mi agradecimiento de la Fundación, de la familia Gabilondo, nuestro gran agradecimiento por apoyarnos. Tenemos que seguir con las nuevas generaciones y tenemos que seguir llevando a los niños y a las niñas al país de la fantasía, y con ustedes lo vamos a lograr. Gracias. Me mandan un par de preguntas. Bueno, déjenme nada más también decir una cosa que es muy importante. Francisco Gabilondo Soler, además de ser, sí es importante decirlo porque ayuda mucho a la comprensión del personaje completo como él, que fue, además de ser un virtuoso del piano, un genio de la música infantil, fue torero con alternativa, fue boxeador ganando un campeonato nacional, fue un nadador fuera de serie, fue navegante, se graduó por correspondencia de una escuela de Estados Unidos para poder hacer trazos y dirigirse por medio de las estrellas y demás y tener todo, navegar, y fue astrónomo. En astronomía fue muy importante, él impulsó a la astronomía en México a nivel amateur, pero también dio mucho apoyo y se metió en serios cálculos de las estrellas, o sea, invirtió todo su dinero, como les había dicho, no todo su dinero, pero gran parte de su dinero para promover la astronomía en México. Creo que sí es importante pues tener este tipo de cuestiones, ¿no? Me preguntaron aquí que si además en México, ¿qué país fue donde tuvo mayor escuchas de programas o algo? Pues yo creo que fue en todo Latinoamérica, Sudamérica, habla España. España no fue un centro muy activo de él, precisamente porque en el contexto histórico, pues Segunda Guerra Mundial, ellos tenían su mismo
revolución y todo, entonces no fue un país donde hasta años después ya los 60, 70 donde ya empezó a tener, pero en Latinoamérica sí fue muy reconocido y fue muy aceptado, ¿no? Y también aquí sí han pensado llevarlo al cine o en bioseries, sí se está pensando en todo esto. La verdad, la única película que tenemos es la de López Tarso, que es terrible, ¿no? Nos presenta es malísima, la verdad. Lo presenta como un niñito sin zapatos, caminando por la vereda, ¿no? Es fatal. Entonces yo creo que sí, lo que pasa es de que obviamente son procesos muy largos y que tenemos que ir viendo, pero sí se quieren hacer todo este enriquecer, ¿no? Creo que Víctor Rodríguez de Era Movimiento, ¿cómo estás? Estamos hablando precisamente de la historia de Cricri y de los niños. Estamos en una sociedad donde la familia se ha partido en muchos aspectos, donde los niños son más visuales y comunican con un celular que cualquiera o una tablet. Esta colección que están sacando aparte de plataformas que están sacando físico, ¿hacia qué público en realidad va dirigido? ¿De qué manera quieren afectar ustedes? Afectar me refiero precisamente al gusto para los niños que en ese sentido despertar la imaginación, por favor. Bueno, hoy en día la tecnología nos ha llevado por otros lares. Físicamente, pues ya ustedes ven que ya no hay ni siquiera CDs, ya todo está en plataformas y por eso decidimos llevarlo a plataformas y llevar lo más posible a las plataformas. Y es precisamente también en esta evolución de las familias. Hoy en día las familias son muy diferentes, ¿sí? Hay familias de mamá con papá, mamá con mamá, papá con papá, y justo toda esta obra que se sube es tan irrespetuosa, la obra de Francisco Gabilondo Soler, tanto respeto en la diversidad, ¿sí? Que por lo general inclusive muchos dicen, no, es que el negrito bailarín que es racista. No es cierto, es una manera especial, es otro concepto, nunca juzga a nadie, al contrario, respeta y reconoce el valor especial que tiene cada persona del mundo, así como por ahorita que es una canción rusa, como Chortipú, como Cucurubeco, como Julito Playero, y así como le da un lugar especial también a los objetos que les da vida y les da un lugar muy especial a los animalitos, etcétera, ¿no? Pero esto tiene que ver también porque es el respeto a la diversidad y también tiene que ver con el respeto a todas las familias que hoy en día tenemos, que viven y convivimos con ellas. Una cosa rapidísimo, nada más me gustaría hacer. Por supuesto, la familia nuclear está desapareciendo, pero el vínculo y la cuestión de pertenencia sigue totalmente. Es lo que más nos atrae la familia, ¿no? Entonces puede ser que hay que también escuchar a Cricri en un contexto histórico. Se está hablando del negrito saltarín, no está insultando al negro ni a mucho menos. Es un contexto histórico que obviamente el que le tocó vivir a él, que es principios del siglo pasado y hasta mitades del siglo pasado. Entonces, si le buscamos de que la muñeca fea está ¿no? denigrando a la mujer, pues digo, lo podemos encontrar, pero obviamente no es el mensaje, ¿no? Sino hay que escucharlo con una óptica histórica y obviamente con un juicio y a saber de que el vínculo familiar sigue. Lo que hizo Cricri a través del radio fue unir a las familias, ¿no? Nos sentamos la abuela y todo a escuchar el programa los sábados, ¿no? Eso es lo que hay que mantener como una tradición viva y que los mexicanos hemos tenido siempre, ¿no? Entonces ese es el vínculo de pertenencia y de unión de la familia alrededor de un pretexto que es la música inteligente, ¿no? En ese sentido, yo como productor, efectivamente, editor de esto, ¿pensaste en algún momento realizar algún tipo de video para poder atrapar ahorita ya Pues nos estamos sumiendo a la cuestión TikTok, Instagram y todo para hacer un tipo de ese tipo de mecanismos comunicativos, no un video per se así, no creo, sino más bien muchos que pueda atrapar la atención de las nuevas generaciones. Es el discurso de la Federación Mexicana de Actividades. Ya tienen un plan de mercadotecnia y desarrollo de promoción. Por ejemplo, hace tiempo se suscitó en el Zócalo las canciones de Cricri con una televisora, el cual los niños se activaron totalmente y empezaron a escuchar otra vez las canciones.
Actualmente ustedes tienen ya un plan de mercadotecnia y promoción como tal, como presentar como Zócalo. Sí, aquella vez que nos presentamos en el Zócalo, que afortunadamente tuvimos mucha gente, 2 veces lo hemos hecho, pero esos son aislados, son eventos aislados, no es un trabajo de mercadotecnia, porque es diferente el trabajo de mercadotecnia que se hace para plataformas, que es justo lo que dice Gerardo, ¿no? Es hacer todo un trabajo en redes, con TikTok, Instagram, etcétera, que no es tanto un video, sino es una sugerencia para que nos lleve a escuchar. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, Guillermo Telles de Roca Activista. Bueno, ahorita con el surgimiento de este material a varios intérpretes de diversos géneros les puede surgir la inquietud de interpretar a Cricri. Ustedes ya han pensado en esto, en que algunos intérpretes canten las canciones de Cricri, y después, ¿qué requisitos debería cumplir un cantante para que ustedes le permitan interpretar a Francisco Gabilondo? Gracias. Por el momento no estamos viendo ninguna posibilidad de intérpretes, pues estamos trabajando en esta parte de plataformas, escucharlo originalmente. Muchos dicen, no, que es que hay grandes cantantes y grandes intérpretes, pero escucharle su voz tiene algo especial, y por eso dijimos, vamos a hacer un gran esfuerzo y trabajar sus versiones originales. En cuanto a cómo se escoge a un intérprete, híjole, yo creo que hay intérpretes que a veces no tienen tan buena voz, porque mi abuelo no tenía buena voz, pero son muy buenos, ¿no? Yo creo que tiene que ver el sentimiento. Pero bueno, ese ya es un tema más. Gracias. Bueno, yo soy Mireya Hernández del canal de Chile de Dulce y de Manteca y algo más. Mi pregunta es esta: ¿por qué se motivaba el señor Gabilondo Soler para crear sus canciones? Mira, en primer lugar, como les dije, él era un voraz lector. De hecho, su papá le puso una librería en Orizaba como negocio, donde importaban libros de Europa, y obviamente la quebró porque él se la pasaba leyendo, ¿no? Entonces fue una persona muy lectora, de donde se nutría. Y lo más importante, que era un observador fuera de serie, ¿no? Un observador nato, como los hay, como podemos saber, por ejemplo, Cantinflas, que fue un gran observador de sus personajes, de la gente común de la calle y demás. Francisco Gabilondo Soler tenía una psicología innata en la observación y en lo que más importa, que es en las cuestiones diarias, ¿no? En las cuestiones cotidianas. Entonces yo creo que se nutría mucho, tenía muy sentido de humor, igual un poquito negro y demás, ¿me entiendes? Pero eso le ayudaba mucho a su imaginación, ¿no? A su imaginación. Yo creo que la lectura y la cuestión observada psicológica le ayudó mucho para inclusive hay muchas cosas, son también vivencias personales de él, en su casa, en su familia, o con algunos objetos. El chorrito existía, el sable del coronel era de su bisabuelo, que estuvo en la guerra contra Francia. Así es, han escuchado ese fragmento donde dice, ay, qué bonita espada de mi abuelito el coronel, ¿recuerdan? Pues era del coronel Soler, que era su abuelo, y también tuvo otra historia interesante. Así es, pero todo tiene un porqué. Muchas gracias, de veras, les agradecemos muchísimo de haber estado con nosotros. Sí, disculpe, en las plataformas, ¿cómo pueden encontrar estas nuevas versiones remasterizadas? Si tienen algún nombre o etiqueta. Francisco Gabilondo Soler, Cricri, y entra directo. Estamos llevando de nuevo al nombre Francisco Gabilondo Soler, porque se merece un respeto el autor. ¿Sí? Y es Francisco Gabilondo Soler. Y bueno, pues uno al entrar a las plataformas, pues así dice, ¿no? Colección de Francisco Gabilondo Soler, su historia dentro de la barra. Así es, ¿no? Ya nos comentaban que todo este trabajo está revisionado, que acerca del archivo, acerca Quedan muchísimo. Fíjate que, por ejemplo, hemos todavía encontrado en cartas que le mandaba a su esposa, en la parte de atrás venía una canción nueva. Entonces, él tiene un acervo ahorita de 260 canciones, que se dicen fácil, pero son mucho.
y no todas son para niños, también tiene boleros. Él quería ser el nuevo, ¿cómo se llama? El flaco de oro nuevo, el Agustín Lara, el que él quería ser, ¿no? Bolero rock star, decía. Entonces también tiene muchas canciones románticas, tiene también su beta más cómica, que era El Guasón del Teclado, antes de que son unas canciones extraordinarias. Entonces se están descubriendo cada vez, de repente, ay, mira, esta letra no tiene música, esta música no tiene letra, se siguen habiendo. Y hay piezas, por ejemplo, muy conocidas, como Primero, El Ratón Vaquero, etc. Como dices, 27 años, no nada más salió una vez la radio. Son muchas veces, solamente que Gerardo tuvo bien a escoger la más, la que se podía arreglar mejor, ¿sí? Pero hay muchas versiones, es decir, la misma en diferentes años, durante esos 27 años. Gran propuesta. Sí, por supuesto que lo tenemos. De hecho, lo que queríamos hacer es un museo itinerante, de que se vaya a ir yendo de diferentes plazas y se puede ir moviendo, porque vale mucho la pena, ¿no? Hay muchísimos, desde las personas que le han echado caricaturas, inclusive Disney le entró a dibujar algunas cosas de él, y bueno, hay parafernalia. Hay uno muy bonito, pero en Orizaba, que se llama, ¿cómo se llama? Francisco Gabilondo Soler. Así es, que está en Orizaba. El lugar es hermoso, es precioso, y en el mero lugar donde, bueno, nació cerca de ahí, pero el museo es extraordinario. Esta es el señor Cortés. Hola, muchas gracias. Miguel Hurtado de Radio Melomanía. Estamos conmemorando 100 años de la radio aquí en México. Justo Cricri, Gabilondo Soler fue pionero en esta bella. ¿Qué opinan ustedes acerca de estos 100 años con esa evolución de los pequeños y grandes todavía? ¿Qué sorpresa podríamos nosotros recibir en esta centuria de celebración? Bueno, es que 100 años sí inclusive hemos hecho algunas cosas con diferentes emisoras, precisamente celebrando estos 100 años, y el mismo director de la Fonoteca Nacional, Pablo Granado, me ha solicitado también la utilización de este material para diferentes emisoras y reconocimientos a los 100 años. Yo no sé cuántos miles de artistas han pasado por el radio, y bueno, pues sí está en la columna vertebral del radio, sí es su parte artística, y bueno, tiene que ver también esta parte también de noticieros, porque es muy importante. La parte de comunicación de una estación tiene que ver con noticieros, etcétera. Pero en lo que es la parte, a mí lo que se me hace muy interesante es esta parte administrativa de promoción y bueno, del negocio, que en todas estas narraciones siempre sale Rosario Patiño. Es que es, como lo decía Gerardo, ¿no? Fue la primera mujer en vender tiempo aire. Es más, la frase tiempo aire no existía. A ella se le ocurrió ir a tocar las puertas y les decía, oiga, vengo a vender publicidad. Sí, pero ¿qué gano con eso? Va a ganar mucho, mire, cómprenme tiempo aire. No, si no me diga tiempo aire y compro aire y voy a hacer dinero. Sí, señor, si usted compra tiempo aire. Y se le ocurrió meter la frase de tiempo aire porque la Camila decía al aire, ¿no? Entonces tuvo que ver ella mucho cuando en esta parte ella fue, digamos, la que utilizó la frase de tiempo aire en la venta publicitaria. Muchas gracias. Sí quisiera aprender de que los niños, cuando lo vuelven a escuchar por los padres, por los abuelos, sin embargo, obviamente a las generaciones empiezan a ser por los ya más jóvenes y ya no todos escuchan ese tipo de música. A mí sí me gustaría saber a qué manera ustedes pueden dar un refresh a esto, pues para competir a lo mejor a Pintil o todos esos que son también para que también pueda ser ya atractivo para los niños mismos, no que se lo pongan los padres ni los abuelos, sino que ellos mismos lo escuchan ellos porque les gustan los pocos, pero ya las nuevas generaciones. Sí, así es. Primero era migrar a las plataformas. Y sí, tienes razón en ese sentido, ¿no? Mostrar esta parte de los perfiles y también a dónde tienen acceso los niños. Son las playlists. Cada una de las plataformas tiene un playlist
o mixes que son para niños. Y dentro de esas playlists se están incluyendo. Inclusive ahora bueno, que se subieron las piezas, por ahí hay una que se llama, bueno, es un mix para niños, no sé si es de Amazon o es de Spotify. Inmediatamente nos fuimos hasta arriba la playlist para niños y eso nos dio mucho gusto porque es una manera orgánica que lo selecciona el niño. Entonces, ese es el camino, ¿sí? Estar en las plataformas e ir ganando, ir trabajando con las playlists para los niños, que es la que ellos sí tienen acceso sin que se las pongan los papás. Algo muy importante también es de que Gabilondo habla por sí solo. O sea, tú se lo pones, yo lo he hecho, a un niño que no sabe nada, que nada más escucha reggaetón o como quieras, y le pones y la canción lo atrapa, inmediatamente ya está imaginando. O sea, es un material que habla por sí solo de su peso. Entonces es nada más la tarea de propagarlo como padres y todo, porque tú pasaste por esa misma experiencia bonita que te hace recordar, que te da una vez más algo de pertenencia a un mundo que a ti te pasó, que a tu papá le pasó, que al abuelo le pasó, ¿entiendes? Entonces yo creo que es muy importante que se los den a escuchar, pero el mismo compositor es tan bueno que los atrapa, ¿no? Porque no necesitan ni aparatos electrónicos ni nada, de su pianito y él y vámonos, ¿no? ¿Por qué sacarlo ahora? Ya tenías que hacer más. Bueno, primero, desde lo que fue el tiempo del sismo que se recuperaron, tuvimos que recuperar otros que sí estaban en diferentes lugares de la familia para empezar a hacer toda esta catalogación. Ya al tener todo esto, se tuvo que hacer todo un análisis de ver qué servía y qué no servía. Y hacer un acuerdo también con Fonoteca Nacional para llevar todos estos carretes para resguardarlos ahí. Eso también llevó un periodo de su tiempo. Ya después de ahí fuimos seleccionando cada una de las piezas, lo que llevó pues mucho tiempo. Por nosotros hubiéramos querido haberlo sacado hace 10 años, 15 años, pero había otros proyectos que teníamos que hacer también para llevarlos a las escuelas, trabajar con la Escuela Nacional de Maestros, con las normales educadores, para ir preparando el camino. Muchas gracias de veras una vez más en nombre de la Fundación, en nombre de Oscar. Muchísimas gracias de veras por estar con nosotros. Les agradecemos muchísimo. Cuídense del rebrote, por favor. Gracias. Estaba llena de todas las fotos de los artistas. Cuando ya se estaba, por el tema del sismo, se estaba cayendo, que afortunadamente no se cayó, Amalika Gómez Cepeda, que era la secretaria de Lidia Azcárraga mismo, me dijo, llévate la foto porque se va a quedar ahí. Me la llevé pero es la foto que estaba en los pasillos en la XCW y pues casi nunca la saco, pero hoy en especial. Y creo que hoy tengo un público muy especial y quería de verdad de corazón compartirse. Y así es como termina la conferencia del nieto de Francisco Gabilondo Soler. ¿Quién nos va a presentar la remasterización de 9 temas, de 9 álbumes del maestro Francisco Gabilondo Soler, con algunos temas inéditos? Lo puedes escuchar a través de Spotify, a través de YouTube, a través de múltiples plataformas. Yo soy Ernesto, suscríbete al canal, activa la campanita en cámaras con Cris Ginés, y desde el Viva Post Dinner, vámonos con otro video. Chao, chao.